Oramos al Padre de las luces, de donde procede todo don perfecto, que siga bendiciendo cada persona que sigue este canal, donde siempre traemos algún tipo de información bíblica de interés. En esta ocasión vamos a traer un tema bastante interesante, como siempre, y vamos a ver esta pregunta, que si Jesús ayunó 40 días. La pregunta, ¿ayunó Jesús 40 días? Bueno, la respuesta va a ser de que depende. ¿Cómo que depende? Bueno, de acuerdo a Marcos, en el libro, en el Evangelio de Marcos no ayuna. En el de Lucas y en el de Mateo sí. Vamos a ver esos pasajes. Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eso dice Marcos. En parte menciona aquí ayuno. Sin embargo, Mateo y Lucas sí. En Mateo 4:1 y 4:2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y Lucas nos dice en Lucas 4:1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Aquí tenemos un evangelio, Marcos, que no nos habla de ayuno, mientras que Mateo y Lucas sí nos habla de ayuno. Dicho sea de paso y haciendo un pequeño paréntesis, todo parece indicar que este ayuno que hizo el maestro, después de este ayuno que fue para empezar su ministerio, todo luce como que después no hubo más periodo de ayuno, y así de acuerdo a los pasajes bíblicos que tenemos. Por ejemplo, en Marcos 2:18, 19 y 20 nos dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Eso nos dice Marcos. Mientras que Mateo 9, 14 y 15 nos dice: entonces vinieron a los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, que todo parece indicar que después de este ayuno del maestro, antes de iniciar su ministerio, todo aparenta, nos induce a pensar de que no hubo ayuno durante el proceso del ministerio. Y aquí vemos otro pasaje también que nos habla sobre la vida de Jesús, que era escandalosa, podríamos decir así, para los tiempos en que, por la tradición de la época. Mateo 11, 18 y 19 nos dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y Lucas 7, 33 y 34 nos dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Era para esa época un poco escandalosa la vida de Yeshua para el judío tradicional de ese entonces. Ahora, pero sigamos al tema, volviendo al tema en el que estamos, de que si realmente Jesús ayunó 40 días. Y vamos a irnos a la parte de los números en la Biblia, que todos sabemos que un porciento bastante alto
de los números en la Biblia son simbólicos. Tenemos números, por ejemplo, simbolismos en el número 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 21, 40 y 70. Esos son números que pueden ser literales, pero que un porciento muy alto, cuando se mencionan en las escrituras, están más bien de una manera simbólica. Y el 40 es uno de ellos, en el que tiene un simbolismo muy especial. Vamos a ver los simbolismos del número 40 en la Biblia. Este representa la sustitución de un periodo por otro, o bien la duración de una generación. Su significado se ilustra claramente en la vida de Moisés, el libertador y caudillo de Israel. Pasó 40 años en Egipto, 40 años con las ovejas de Jetro en el desierto y 40 años en el servicio de Dios. Es decir, ocupó 40 años en desarrollar sus capacidades naturales, 40 años en aprender su incapacidad y 40 años para aprender que Dios es todopoderoso. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días para recibir la ley, de acuerdo a Éxodo 24:18. Dios le concedió al rey Saúl 40 años para probar que era digno de ser el escogido de Israel, y en estos años pecó contra todos, contra Samuel, David y Jonatán, y contra Dios y su palabra. 40 años tenía Isaac cuando tomó por esposa a Rebeca. 40 años tenía Esaú cuando tomó por esposas a Judith y a Basmat. El pueblo de Israel reconoció la tierra prometida por 40 días, de acuerdo a Números 13:25, pero tuvo temor de los gigantes. El Señor detuvo la entrada a la tierra prometida por 40 años, de acuerdo a Números 32:13, con el fin de que la mala generación muriera y se levantara una nueva generación apta para la conquista. En Génesis 7 vemos que Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Llovió 40 días y 40 noches sobre la tierra. Dios juzgó la tierra y probó a Noé. Los 2 espías estuvieron en la tierra de Canaán 40 días. 10 de ellos fallaron en esta prueba, pero Josué y Caleb salieron aprobados. Israel duró en total 40 años en el desierto, de acuerdo a Números 14:33, Salmo 95:10, Devarim 2:14. Fueron también 40 días los que permaneció el profeta Eliahu en el desierto del Sinaí, huyendo del acoso de la reina Jezabel. Jonás desobedeció y trató de huir de Yahvé. Después de ser castigado, entró en Nínive pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sobre David, en 2 de Samuel 5:5 nos dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén 33 años. Es decir, si sumamos 7 por un lado y 33 por otro, nos da 40 años de reinado de David. Y Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días ayunando, siendo tentado por el diablo, y haber vencido al enemigo, vuelve en el poder del Espíritu. Y después de su resurrección, pasaron 40 días antes de ascender al cielo, según Hechos 1:3. Y 40 años después de su crucifixión sucedió la destrucción de Jerusalén. Entonces, en conclusión, ustedes ven tantos 40 aquí en la Biblia. ¿Por qué no habla en un momento de 41, 43, 46, sino siempre 40? Cuando sabemos ya que en la Biblia el 40 simboliza el completar un ciclo para entrar al próximo ciclo. Si lo analizamos así, entonces los 40 años del pueblo en el desierto no necesariamente era 40 literal, sino el tiempo suficiente para ser procesado en el desierto para llegar a la tierra prometida. Si analizamos desde el punto de vista, entonces, Jesús duró un tiempo ayunando, 5 días, 10 días, 40 días, 50 días, 35 días. No se sabe exactamente con precisión en base a este análisis que estamos haciendo, sino el tiempo suficiente para completar este proceso para iniciar entonces su ministerio.
Lo mismo con Moisés y todos los otros 40 que vemos aquí. Por lo tanto, si lo analizamos así y vemos tantos 40 que hemos mencionado y ya analizando los simbolismos bíblicos, nos resulta descabellada la conclusión de que este 40 aquí no es literal, sino simbólico, explicándonos el proceso para completar una etapa o una generación para pasar a la próxima. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.